Hola, mi nombre es Andrés Rodríguez, estamos con la primera semifinal del Super Magistral de León 2010, que en este caso enfrenta a los grandes maestros Vallejo y Gelfand, que se enfrentaron primero a 4 partidas de 20 minutos y luego a un desempate de partidas de 5 minutos. La primera partida Vallejo conducía a las blancas, la muy popular defensa Petrov, una de las armas preferidas de Gelfand. Se internaron rápidamente en una de las variantes más discutidas hoy en día por la teoría. Luego de peón por peón y caballo C3 ya se hacía presagiar que iban a llegar a esta posición que la teoría ha estudiado muchas veces, en que las blancas tienen un peón de ventaja, pero las negras a cambio tienen una fuerte presión sobre el peón de C3. Luego de alfil E6 y dama por C3, Paco Vallejo rápidamente respondía con torre B1, sacando una importante ventaja de tiempo y creándole problemas serios a Gelfand, que sin embargo mediante una precisa defensa que comenzó con la jugada dama D4, siguió con dama C4 y luego también con torre AB8 logró encontrar una excelente defensa. Todo hacía presagiar que las negras podrían encajar su primera derrota, y cuando aparecía un alfil B2 o alfil H6 con amenazas de mate, finalmente Gelfand encontró una precisa defensa comenzando con alfil H3 y dama E6, forzando un cambio de damas que le dio un tremendo alivio a las negras. Luego de dama por dama y alfil E3 se llegó a una posición de leve ventaja para las blancas, en las que Paco Vallejo hizo todo lo posible, pero se encontró ante una muy férrea y muy precisa defensa de Gelfand, un excelente final jugado por parte de ambos. Paco Vallejo jugó muy bien sus cartas para intentar ganar esta posición, partiendo de la base que el peón de A5 se encuentra en casilla negra y que las blancas tienen mejor rey. Podía hacer presagiar que el blanco tal vez ganara la partida. Sin embargo, Gelfand, con la calidad técnica que lo caracteriza, logró neutralizar todos los intentos genuinos de las blancas en esta posición, y luego de esta transformación de peones se llegó a un final bastante conocido por la teoría, en que si bien las blancas tenían ventaja gracias a su mejor rey y su peón alejado, el poco material existente le daba muchísimas chances de empate a Gelfand, que luego unas jugadas más se concretarían en el momento en que se cambió el peón pasado de E4 por el peón pasado de E6, con la secuencia de E3, rey D3 y rey B5, y esta posición ya se hacía presuponer como tablas, porque a pesar de que las blancas lograrán capturar el peón de G6, el poco material resultante en el tablero no iba a ser suficiente para la victoria. Luego de una repetición de jugadas y de una captura del peón de G6, las negras trajeron su rey en E6 y con eso la tranquilidad que le garantizó el empate, y por más vueltas o por más intentos que hizo Paco Vallejo, se dio cuenta que era obligado a cambiar su alfil por el peón y llegar a una posición de tablas. Vamos a la segunda partida. En este caso Gelfand ahora con las piezas blancas, luego de una sufrida primera partida, se hacía vislumbrar unas intenciones seguramente de Gelfand de salida por la victoria con blancas. Comenzó con un Blumenfeld, gambito Blumenfeld, no muy popular hoy en día entre los jugadores de elite, pero siempre un arma peligrosa en manos de las negras. Luego de alfil G5 y peón por peón, H6, la línea crítica, a lo que Gelfand rápidamente decidió jugar E4 y sacrificar el peón, pero me parece que se encontró contra una excelente preparación de Paco Vallejo, que mediante precisas defensas que comenzaron con la jugada C4, que siguieron con la jugada C3, logró de hecho poner en aprietos. La jugada clave de la apertura, a mi manera de ver, fue la brillante A5 en esta posición, potenciando un alfil A6 y dando un punto de apoyo fundamental para el alfil de B4. Gelfand se decidió a neutralizar el alfil de F8, pero luego de la natural caballo C6, alfil D3 y alfil A6, tuvo que hacer milagros para no quedarse en una posición muy comprometida, y Vallejo se decidió a pasar un final con peón de ventaja que realmente parecía darle unas chances de victoria bastante razonables, pero nuevamente la precisión en la técnica de Gelfand vino en su ayuda, y luego de las jugadas normales rey E2 y torre D1, poco a poco el blanco se iba consolidando y eliminando las posibilidades de victoria de las blancas. La presencia de los alfiles de distinto color hacía presagiar una muy difícil tarea por parte de las negras,
de las blancas, y efectivamente luego de la simplificación de torre A5, torre por E4 y torre B4, Paco Vallejo, a pesar del peón de ventaja, consideró que sus posibilidades de victorias eran nulas y por lo tanto se decidió a empatar esta posición. Pasábamos así a la tercera partida. En esta tercera partida nuevamente Paco Vallejo recuperaba las piezas blancas. Creíamos que íbamos a ver otro nuevo duelo de la Petrov, y así efectivamente fue lo que sucedió, pero ahora la sorpresa vino por parte de Boris Gelfand, que luego de repetir las mismas jugadas que en la partida anterior, lo esperaba con una sorpresa que no supo resolver a tiempo Paco Vallejo. En esta misma posición en la partida anterior se había jugado C6 y en este caso decide por enrocarse, sacrificar momentáneamente el peón de D5 y afianzar su caballo de E4. Aquí me parece, ante el desconocimiento, ante la sorpresa, Paco Vallejo optó por la línea más cautelosa, que jugar caballo de 2, pero esto demostró claramente que las negras no tienen absolutamente nada que temer en esta posición. Luego de los cambios en D2 y las naturales dama F3 y dama F6, vino un rápido pasaje a un final en que se producía una posición muy pero muy interesante, en que a pesar de la igualdad material, las negras podían tener un leve predominio por su excelente control de casillas blancas, y exactamente eso fue lo que sucedió. A pesar de los intentos de Paco por neutralizar la iniciativa de las negras, una excelente técnica de las negras, en este caso de Gelfand, lo dejó muy cerca de la victoria. Vamos a ver lo que sucedió. Jugadas muy naturales, muy técnicas. Las negras rápidamente se aseguraron el control de la columna E, se aseguraron el control de la segunda fila y se posicionaban para traer su rey al centro. Muy apurado de tiempo, Paco Vallejo no encontró la solución y luego de esta interesante secuencia finalmente concretó la ubicación del rey en E5, y ante la inminente pérdida de la columna C, las blancas resolvieron sacrificar un peón para intentar el empate en un difícil final con peón de menos. Luego de torre D4 y torre C4, las negras comienzan a aplicar una técnica impecable, ¿no? Primero controlando el rey, evitando que el rey venga hacia el centro y luego expandiéndose con los peones en el flanco de rey. Todo parecía indicar que esta no se le iba a escapar a Boris Gelfand. Muy bien jugado hasta aquí, rey E4, rey D3, brillante la penetración en la posición. Torre D6, H4 y aquí rey E2, técnicamente hasta aquí perfecto. Y luego de peón por peón, peón por peón y torre D4 empiezan a aparecer los recursos mágicos de Paco Vallejo. Ya todos lo damos por perdido en esta posición, sin embargo, contra todo pronóstico, logró empatar esta posición en que no solo contaba con un peón de menos, sino con la pésima posición del rey de casillas blancas. Luego de A4 y rey F3, H3, única jugada ante la doble amenaza de la torre y del mate en la octava, y de repente empezaron las sorpresas de la posición, ya que creíamos que esto era una rápida y contundente victoria para las negras. Sin embargo, el hecho de que el rey de las negras se quedase cortado en este sector del tablero seguramente le dio la idea a Paco Vallejo, que finalmente luego pudo concretar en un más que merecido y transpirado empate. Luego de rey F1 y torre B4 se va a producir la captura del segundo peón. Absolutamente brillante esta jugada torre B1. Mis felicitaciones a Paco Vallejo por encontrar un recurso tan elegante y tan bueno en un final de torres con solo 20 segundos en el reloj. Luego de torre B1, la torre se tuvo que quedar pasiva, el rey se ubicó en B5 y la imposibilidad del rey de las negras de acercarse a los peones, sumado a la fortaleza del rey de B5, prácticamente garantizaban el empate de las blancas, que por supuesto fue extremadamente preciso Paco y no le dio a Gelfand la menor oportunidad. Una partida absolutamente brillante, inclusive con los errores. Paco Vallejo demostró que con una técnica impecable le logró empatar a Gelfand, nada más y nada menos que a Gelfand, un final de torres con dos peones de ventaja. Ya veíamos en esta posición que no había ningún tipo de posibilidad de progreso. El último intento fue torre D7 y luego de rey C7 la simple torre C6 garantizaba la recuperación de un peón y luego el siguiente. Por lo tanto, la partida
concluyó en empate.